El 12 de octubre de 1492, el curso de la historia dio un giro dramático. Este día es recordado como el momento en que dos mundos previamente separados se encontraron por primera vez. Cristóbal Colón, un explorador italiano navegando bajo la bandera española, llegó a las costas de las Américas. Su viaje fue financiado por los reyes católicos de España, quienes buscaban expandir su influencia y riqueza. Creyendo haber encontrado una nueva ruta a las Indias Orientales, Colón en cambio se topó con un vasto y desconocido continente, alterando para siempre los destinos de Europa y las Américas. Este error de cálculo resultó en uno de los descubrimientos más significativos de la historia. Este evento trascendental marcó el comienzo de una era de exploración, conquista e intercambio cultural que remodelaría el mundo. Las expediciones que siguieron a su llegada abrieron nuevas rutas y oportunidades para los europeos. Los viajes de Colón, aunque celebrados en algunos lugares, también marcaron el comienzo de siglos de profundos cambios para los pueblos indígenas de las Américas. Estos cambios incluyeron la introducción de nuevas tecnologías, animales y plantas, pero también trajeron consigo conflictos y enfermedades devastadoras. Su llegada encendió una ola de exploración y colonización europea, impulsada por la sed de riqueza, poder y fervor religioso. Los europeos vieron en las Américas una tierra de oportunidades y recursos inexplorados. Los conquistadores españoles, armados con armamento avanzado e impulsados por la ambición, se embarcaron en expediciones para conquistar y convertir a las poblaciones nativas. Estas expediciones a menudo resultaron en la subyugación y explotación de los pueblos indígenas. El encuentro entre europeos y nativos americanos tuvo consecuencias de gran alcance. Las interacciones iniciales fueron complejas y a menudo conflictivas, con ambos lados tratando de entender y adaptarse al otro. Para los habitantes indígenas, la llegada de los europeos trajo enfermedades, desplazamiento y agitación cultural. Las enfermedades europeas, en particular, tuvieron un impacto devastador, diezmando poblaciones enteras. Para Europa, el descubrimiento de las Américas abrió nuevas fronteras, nuevos mercados y nuevas fuentes de riqueza. Los recursos y productos del Nuevo Mundo transformaron las economías europeas y cambiaron el curso de la historia. La colonización de América sigue siendo un capítulo complejo y a menudo trágico de la historia de la humanidad, cuyo legado aún se siente hoy en el tapiz cultural y el paisaje geopolítico de las Américas. Las influencias de este período son evidentes en la diversidad cultural y las tensiones históricas que persisten. La llegada de Colón en 1492 fue un momento crucial que marcó el comienzo de una nueva era. Este evento no solo cambió el curso de la historia, sino que también inició un proceso de globalización que continúa hasta nuestros días. Puso en marcha una cadena de eventos que transformarían las Américas y Europa, lo que llevaría al surgimiento de imperios globales, el intercambio de ideas y bienes a través de los continentes y el trágico choque de culturas. Este intercambio global tuvo efectos duraderos en la economía, la política y la cultura mundial. Comprender la importancia de los viajes de Colón es esencial para comprender la compleja historia de las Américas y el impacto duradero de la colonización. Este conocimiento nos ayuda a apreciar la riqueza y diversidad de las culturas americanas y a reconocer las injusticias históricas que aún necesitan ser abordadas. Impulsados por la ambición, la codicia y la sed de aventuras, los conquistadores españoles se desplegaron por las Américas y sus hazañas se volvieron legendarias, aunque a menudo por su brutalidad. Estos hombres, movidos por la promesa de riquezas y tierras, no se detuvieron ante nada para alcanzar sus objetivos. Entre los más famosos o infames se encontraban Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Sus nombres están grabados en la historia por sus conquistas audaces y despiadadas. Cortés, con su pequeño grupo de soldados, conquistó el poderoso imperio azteca en México, una hazaña que parecía imposible dada la magnitud del imperio azteca. Mientras que Pizarro lideró la conquista del imperio inca en Perú, enfrentándose a desafíos igualmente formidables. Estas audaces hazañas se lograron mediante una combinación de destreza militar, diplomacia astuta y explotación despiadada de las rivalidades indígenas. Los conquistadores supieron aprovechar cada oportunidad a su favor. Cortés, que desembarcó en México en 1519, forjó alianzas con grupos indígenas ansiosos por derrocar el dominio azteca.
Estas alianzas fueron cruciales para su éxito. Marchó sobre Tenochtitlán, la capital azteca, y a pesar de la feroz resistencia, finalmente derrocó al imperio. La caída de Tenochtitlán marcó el fin de una era para los aztecas. Pizarro, que llegó a Perú en 1532, aprovechó las divisiones internas dentro del imperio inca, capturando al emperador inca Atahualpa y manteniéndolo como rehén. Esta captura fue un golpe devastador para los incas. A pesar de recibir un enorme rescate en oro, Pizarro ejecutó a Atahualpa, decapitando efectivamente a la dirección inca. Este acto de traición selló el destino del imperio inca. Estas conquistas, si bien fueron notables logros militares, tuvieron un costo humano terrible. Las poblaciones indígenas sufrieron enormemente bajo el yugo español. Los conquistadores, impulsados por la codicia de oro y plata, saquearon las riquezas de los imperios, fundiendo artefactos invaluables en lingotes. La destrucción de estos tesoros culturales fue incalculable. Impusieron el dominio español, a menudo reprimiendo brutalmente la resistencia indígena. La represión fue una constante en la consolidación del poder colonial. La introducción de enfermedades europeas, como la viruela y el sarampión, diezmó aún más a las poblaciones nativas, que carecían de inmunidad a estas enfermedades desconocidas. Las epidemias fueron devastadoras. Las hazañas de Cortés, Pizarro y otros conquistadores sentaron las bases del dominio colonial español en las Américas. Este dominio se extendió por siglos. Sus conquistas llevaron al establecimiento de vastos imperios, enriqueciendo a España y transformando el panorama geopolítico del mundo. El flujo de riquezas cambió el curso de la historia. Sin embargo, estas conquistas también marcaron el comienzo de una era de explotación, destrucción cultural y profundos cambios demográficos, cuyas consecuencias continúan resonando en la actualidad. La huella de la colonización es imborrable. La colonización de las Américas fue impulsada por una compleja interacción de motivaciones económicas, religiosas y políticas, todas entrelazadas en la búsqueda del imperio y la gloria. Estas fuerzas no solo moldearon el destino de los colonizadores, sino también el de las poblaciones indígenas que encontraron. Para las potencias europeas, el Nuevo Mundo presentaba una oportunidad irresistible para expandir su riqueza, poder e influencia a escala global. La promesa de tierras inexploradas y recursos abundantes era demasiado tentadora para ignorar. Los motivos económicos ocuparon un lugar preponderante en la empresa de colonización. La búsqueda de nuevas rutas comerciales y mercados para bienes europeos impulsó a muchos a aventurarse en lo desconocido. Las Américas prometían vastas riquezas, desde oro y plata hasta tierras fértiles aptas para cultivos comerciales como el azúcar y el tabaco. Estos recursos naturales eran vistos como la clave para la prosperidad económica. Tanto los monarcas europeos como los inversores estaban ansiosos por explotar estos recursos, lo que alimentó el impulso a la exploración y la conquista. La promesa de riquezas incalculables atrajo a muchos aventureros y empresarios. La búsqueda de oro, en particular, se convirtió en un poderoso motivador, impulsando a los conquistadores a explorar vastos territorios y participar en una explotación despiadada. La fiebre del oro llevó a muchos a arriesgarlo todo en busca de fortuna. El fervor religioso también jugó un papel importante en la colonización. La misión de difundir la fe cristiana fue una justificación poderosa para la expansión. Las potencias europeas, particularmente España, vieron la colonización como una oportunidad para difundir el cristianismo entre las poblaciones indígenas. La conversión de los nativos se convirtió en una prioridad. Los misioneros acompañaron a los conquistadores, buscando convertir a los pueblos nativos al catolicismo. Este esfuerzo misionero fue tanto una herramienta de control como una expresión de fe. Este imperativo religioso a menudo enmascaraba motivos más pragmáticos, ya que la conversión se veía como una forma de legitimar la conquista y el control. La religión y la política se entrelazaban en la justificación de la dominación. Las ambiciones políticas alimentaron aún más el impulso a la colonización. La expansión territorial era vista como una extensión del poder y la influencia de la nación. Las potencias europeas se involucraron en una feroz competencia por el territorio y el dominio en el Nuevo Mundo. Cada nación buscaba superar a las demás en la carrera por la supremacía. Las colonias se convirtieron en símbolos de prestigio y poder nacional, con naciones rivales compitiendo por el control de ubicaciones y recursos estratégicos.
La lucha por el dominio colonial definió gran parte de la política internacional de la época. La carrera por establecer colonias a menudo condujo a conflictos y guerras, dando forma al panorama geopolítico de las Américas. Estas guerras no solo involucraron a las potencias europeas, sino también a las poblaciones indígenas. La colonización de las Américas no fue únicamente una historia de ambición y conquista europea. Las poblaciones indígenas también jugaron un papel crucial en este proceso. Las poblaciones indígenas, a menudo divididas entre sí, a veces vieron oportunidades de forjar alianzas con los europeos para promover sus propios intereses. Estas alianzas eran tanto estratégicas como necesarias para la supervivencia. Estas alianzas, sin embargo, a menudo resultaron frágiles y finalmente no pudieron evitar la imposición del dominio europeo. La historia de la colonización es una de complejas interacciones y consecuencias duraderas. La llegada de los europeos a las Américas desencadenó una catástrofe demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad. Los exploradores y colonos europeos, sin saberlo, llevaban consigo un enemigo oculto mucho más mortal que cualquier espada o mosquete: la enfermedad. Las poblaciones indígenas, que carecían de inmunidad a los patógenos del Viejo Mundo, fueron diezmadas por epidemias que se extendieron por los continentes. La viruela, el sarampión, la influenza y otras enfermedades, endémicas de Europa, asolaron las comunidades indígenas. Estas enfermedades se propagaron rápidamente, a menudo superando la llegada de los propios europeos. Los pueblos indígenas, sin exposición previa a estas enfermedades, no tenían defensas naturales. Aldeas enteras fueron aniquiladas, sus poblaciones diezmadas en una generación. El colapso demográfico fue asombroso, con estimaciones que sugieren que hasta el 90% de la población indígena pereció en el siglo posterior al contacto europeo. El impacto de la enfermedad se extendió mucho más allá de la pérdida inmediata de vidas. La diezmación de las poblaciones indígenas tuvo profundas consecuencias sociales, culturales y políticas. Los sistemas de conocimiento tradicionales, transmitidos de generación en generación, se perdieron a medida que los ancianos sucumbían a las enfermedades. Las estructuras sociales se hicieron añicos y las comunidades se desgarraron. La pérdida de liderazgo creó vacíos de poder, facilitando la conquista y el dominio europeos. La devastación causada por la enfermedad no puede subestimarse. Fue un factor clave en la conquista europea de las Américas, debilitando las sociedades indígenas y allanando el camino para el dominio colonial. La introducción de enfermedades del Viejo Mundo se encuentra entre las consecuencias más importantes y trágicas del intercambio colombino, el intercambio de plantas, animales y enfermedades que siguió al contacto europeo.